Evangelio de hoy. Jueves 1 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 16 al 21. Los pastores fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho. Cuando se cumplieron los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio prescrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. José y María hicieron todo según lo que prescribía la ley del Señor. Al cumplirse 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el que había sido llamado por él ángel antes de ser concebido en el seno materno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La llegada de los pastores al portal. El pasaje inicia con los pastores dejando de inmediato su labor cotidiana para dirigirse al lugar donde había nacido el Salvador. Esta acción nos enseña la importancia de responder con prontitud al llamado de Dios. Los pastores, hombres humildes que cuidaban del rebaño, representan a todos aquellos que, a pesar de su sencillez y aparente insignificancia, son llamados a ser testigos de los momentos más importantes de la historia de la salvación. La rapidez con la que actuaron no fue fruto de la casualidad, sino de un corazón abierto y obediente. Este gesto nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición a escuchar y responder a los llamados divinos sin demora ni excusa. En la escena, cada paso de los pastores simboliza la fe activa, aquella que se traduce en movimiento, en decisión y en compromiso. Su desplazamiento hacia Belén no solo es físico, sino también espiritual. Cada instante del camino refleja la transición de la incredulidad o de la rutina a la vivencia directa de la maravilla de Dios. El viaje de los pastores nos recuerda que acercarnos a lo divino requiere esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, humildad. La humildad de quien reconoce que lo grandioso puede estar donde menos se espera, y que la grandeza de Dios no se encuentra en palacios ni en poder, sino en la sencillez de un pesebre. El encuentro con el niño. Al llegar, los pastores encuentran al niño envuelto en pañales, descansando en un pesebre. La sencillez y vulnerabilidad de Jesús nos confrontan con una verdad profunda. La grandeza de Dios se manifiesta en la humildad. Y la salvación no se presenta con ostentación, sino con ternura y cercanía. Este momento nos enseña que Dios no elige lo majestuoso o lo imponente para revelarse. Por el contrario, su elección recae en lo humilde, en lo pequeño, en lo que el mundo a menudo ignora o desprecia. La divinidad, al hacerse carne en un niño indefenso, muestra que su poder no se mide por la fuerza ni por la riqueza, sino por el amor y la entrega. El niño en el pesebre nos invita
a contemplar la pureza de la existencia, a valorar la vida en su forma más simple y auténtica. Este encuentro nos desafía a reconocer que los verdaderos milagros no siempre se manifiestan en lo extraordinario, sino en la cotidianeidad, en los gestos de amor, en la misericordia y en la esperanza que se renueva cada día. Los pastores, al contemplarlo, experimentan una transformación interna. Su mirada se encuentra con la presencia divina, y sus corazones se llenan de alegría. La visión del niño despierta en ellos la certeza de que Dios está presente en los detalles más simples de la vida. La reacción de los pastores, alegría y proclamación. El Evangelio destaca la reacción inmediata de los pastores. Maravillados, glorificaban y alababan a Dios. Esta reacción nos enseña que el encuentro con Cristo provoca un cambio profundo en quien lo experimenta. La fe auténtica no permanece en silencio. Se traduce en adoración, en acción y en testimonio. La alegría de los pastores surge del reconocimiento de la promesa cumplida, de la materialización de la esperanza, que había sido anunciada por los profetas. La presencia de Jesús genera un movimiento interior, que no puede ser contenido, que necesita ser compartido con los demás. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta frente a lo divino. Muchas veces nos acercamos a Dios de manera fría o superficial, sin permitir que su presencia transforme nuestras emociones, pensamientos y acciones. Los pastores nos muestran que el encuentro con Jesús despierta admiración, gratitud y un impulso natural de anunciar la buena noticia. La proclamación no es solo verbal, sino también con la vida. A través de la forma en que amamos, servimos y vivimos en coherencia con la fe. El regreso transformado. Tras experimentar la maravilla del nacimiento de Jesús, los pastores regresan glorificando y alabando a Dios. Este retorno nos recuerda que el verdadero encuentro con Dios no nos deja iguales. Nos transforma. La fe activa genera frutos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones y en la manera en que enfrentamos las dificultades. La experiencia de lo sagrado modifica nuestra percepción del mundo. Nos enseña a valorar la humildad, la sencillez y la misericordia. El regreso de los pastores simboliza también la integración de la experiencia espiritual en la vida cotidiana. No se trata solo de momentos de contemplación o devoción aislados, sino de cómo el encuentro con Cristo impregna cada aspecto de nuestra existencia. Cada acción, cada palabra y cada decisión se ve influenciada por la conciencia de haber sido testigos de la gracia de Dios. Esta transformación es un llamado a vivir la fe de manera tangible y concreta. No como una teoría o un ritual vacío, sino como una experiencia que se refleja en el amor hacia los demás. El cumplimiento de la ley y la presentación de Jesús. El pasaje continúa describiendo cómo al octavo día, Jesús es circuncidado y recibe su nombre, según lo mandado por la ley. Este acto nos recuerda la importancia de la obediencia y del respeto por las tradiciones que guían la vida espiritual. La circuncisión y la imposición del nombre no son meros rituales,
sino signos de pertenencia, de identidad y de compromiso. A través de estos actos, los padres de Jesús muestran su fidelidad a Dios y su disposición a integrar al niño en la historia de su pueblo. La imposición del nombre. Jesús tiene un significado profundo. Significa salvación. El plan divino de redención, que se cumple en la persona del Hijo de Dios. Este detalle nos invita a reflexionar sobre la importancia de los nombres y los significados en nuestra vida. Sobre cómo nuestra identidad se forma no solo por nuestras decisiones, sino también por la misión y el propósito que Dios nos confía. Reconocer a Jesús como Salvador es también asumir que nuestra vida tiene un propósito superior y que la fidelidad a Dios implica participar activamente en su obra de amor y salvación. La dimensión universal del nacimiento. Aunque el pasaje se centra en la escena inmediata de Belén, su significado trasciende la historia local y se proyecta hacia toda la humanidad. El nacimiento de Jesús inaugura una era nueva, donde la misericordia, la justicia y el amor de Dios se hacen presentes de manera tangible. Los pastores, representando a los sencillos y humildes, nos enseñan que el mensaje de salvación no está reservado a los poderosos ni a los sabios, sino que es para todos, sin distinción de condición social, cultura o conocimiento. Este aspecto universal nos desafía a vivir una fe inclusiva, abierta y solidaria. La buena noticia no puede ser retenida ni monopolizada. Debe ser compartida con generosidad y alegría. Cada acto de amor, de servicio y de entrega se convierte en un eco del mensaje que los ángeles anunciaron aquella noche. Vivir la fe como los pastores significa reconocer que cada ser humano tiene acceso a la salvación y que nuestra misión es ser portadores de esa esperanza en nuestro entorno. La alegría como fruto de la fe. Una característica central del relato es la alegría que brota de los corazones de los pastores. Esta alegría no depende de circunstancias externas ni de posesiones materiales. Surge del encuentro con lo divino. La fe auténtica genera gozo, paz interior y confianza en el plan de Dios. Nos recuerda que, incluso en medio de dificultades o de la rutina diaria, es posible experimentar la felicidad que nace de la certeza de estar en comunión con el Creador. La alegría de los pastores también nos enseña sobre la importancia del testimonio, la experiencia de la gracia y del amor de Dios no es algo que se guarde solo para uno mismo. Debe compartirse, porque la alegría de la fe es contagiosa y transformadora. Así, la vida del creyente se convierte en un canal de luz, esperanza y aliento para quienes lo rodean, demostrando que la verdadera riqueza espiritual no se mide por bienes materiales, sino por la capacidad de amar y servir con el corazón abierto. La simplicidad como camino hacia Dios. El pasaje subraya repetidamente la sencillez de un lugar y de los protagonistas. Esta simplicidad no es pobreza de espíritu, sino un terreno fértil para la manifestación de la gracia. Nos recuerda que la experiencia de Dios no requiere grandes templos, ceremonias ostentosas
o demostraciones de poder. Lo divino se encuentra en la humildad, en el corazón dispuesto, en el gesto sincero y en la vida entregada a la bondad. Esta enseñanza es especialmente relevante en un mundo que valora la apariencia, el prestigio y el reconocimiento. Nos invita a reconocer que el verdadero tesoro no se encuentra en lo que el mundo considera importante, sino en la autenticidad, la entrega y la capacidad de acoger a Dios en la vida cotidiana. La sencillez se convierte así en un camino hacia la profundidad espiritual. Un espacio donde el alma puede encontrarse con la verdad y la luz de Dios. La obediencia como camino de bendición. Los pastores, al recibir el anuncio del ángel, no dudan ni cuestionan, sino que se disponen inmediatamente a ir a Belén. Este acto de obediencia nos invita a reflexionar sobre la manera en que respondemos al llamado de Dios en nuestra vida. La obediencia no significa sumisión ciega, sino apertura del corazón y disposición a dejar de lado nuestras seguridades, rutinas o miedos para actuar según la voluntad divina. Cada acción obediente se convierte en un canal de bendición, no solo para quien la realiza, sino también para los demás. En nuestra vida cotidiana, la obediencia puede manifestarse en gestos sencillos. Ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Perdonar cuando nos resulta difícil. Priorizar la verdad y la justicia sobre la comodidad personal. Los pastores nos enseñan que responder al llamado de Dios genera alegría, paz y transformación interior. La obediencia activa nos conduce a experimentar la gracia de Dios en formas que a menudo superan nuestras expectativas. Y nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en vivir conforme al plan divino. La experiencia transformadora de la fe. La contemplación del niño produce en los pastores una alegría intensa y un deseo de proclamar la buena noticia. Este es un claro ejemplo de cómo la fe auténtica transforma la vida. No se trata solo de un sentimiento pasajero, sino de un cambio profundo en la manera de percibir el mundo, en las prioridades, en los valores y en la manera de relacionarnos con los demás. La fe verdadera genera frutos visibles, acciones que reflejan amor, misericordia y compromiso con la justicia. Para nosotros, esta transformación implica revisar nuestra vida y preguntarnos: ¿cómo se refleja nuestra fe en nuestras acciones diarias? ¿Vivimos con coherencia lo que proclamamos? La fe que no transforma, que no se traduce en actos concretos de amor, corre el riesgo de convertirse en mera rutina o formalismo. Los pastores nos recuerdan que la experiencia del encuentro con Dios debe llevarnos a un cambio real y profundo, una renovación constante del corazón y de la mente. La importancia de la humildad. El nacimiento en un pesebre destaca la humildad como un valor central del mensaje cristiano. Dios elige llegar a nosotros de manera sencilla, sin ostentación ni poder humano, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega y la humildad. Esto nos desafía a reconocer nuestras propias actitudes de orgullo o autosuficiencia, y nos invita a cultivar un espíritu humilde, que se abre al servicio y al amor desinteresado. La humildad no es debilidad, sino fortaleza espiritual.
Nos permite reconocer nuestras limitaciones, aprender de los demás y aceptar la guía de Dios en nuestra vida. Así como los pastores aceptaron la revelación con humildad, también nosotros debemos aprender a recibir las lecciones que la vida y la fe nos ofrecen, valorando lo esencial por encima de lo superfluo y reconociendo que cada gesto sencillo puede ser un canal de bendición para los demás. La proclamación de la buena noticia. Los pastores no guardan para sí lo que han visto. Su experiencia los impulsa a compartirla con otros. Este gesto nos recuerda que la fe no es solo personal, sino comunitaria. La buena noticia de Cristo está destinada a ser compartida. Y nuestra vida puede convertirse en testimonio vivo de esa alegría y esperanza. Proclamar la buena noticia puede manifestarse de diversas maneras. Acompañando a quien sufre, compartiendo palabras de aliento, ofreciendo consuelo o simplemente viviendo con coherencia y amor. El testimonio de los pastores nos enseña que cada acción inspirada por el amor de Dios tiene un impacto. No es necesario hacer grandes hazañas. Incluso los gestos más sencillos pueden irradiar la luz de Cristo en la vida de quienes nos rodean. La verdadera proclamación de la fe se evidencia en la coherencia entre lo que creemos y la forma en que vivimos, en cómo nuestras decisiones reflejan la presencia de Dios. El nacimiento como cumplimiento de la esperanza. El nacimiento de Jesús representa la materialización de la esperanza prometida. Durante siglos, el pueblo había esperado la llegada del Salvador. Y en Belén esa esperanza se cumple de manera tangible. Este hecho nos invita a confiar en los tiempos de Dios, a ser pacientes y a mantener viva la esperanza aún en medio de dificultades. La historia de los pastores nos recuerda que la fe requiere vigilancia y apertura del corazón para reconocer la acción de Dios, incluso en momentos inesperados. La esperanza cristiana no es un deseo vacío, sino una certeza fundamentada en la fidelidad de Dios. Nos invita a vivir con propósito, a mantener la confianza en medio de las pruebas y a perseverar en la oración, la justicia y el amor. Así como los pastores se llenaron de alegría al ver la promesa cumplida, también nosotros podemos experimentar la realización de las promesas divinas en nuestra vida, si permanecemos atentos y fieles. La revelación de lo divino en lo humilde. El encuentro de los pastores con el niño en el pesebre nos muestra cómo lo divino se manifiesta en la sencillez. Dios no se revela a través del poder, la riqueza o la grandiosidad, sino mediante la humildad y la vulnerabilidad. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Buscamos lo extraordinario solo en logros visibles? ¿O también lo reconocemos en los gestos simples de amor y servicio que se manifiestan a diario? La presencia de Jesús en un pesebre nos recuerda que lo sagrado no se encuentra únicamente en los templos o en ceremonias formales, sino en los detalles cotidianos donde el corazón humano se abre al amor y la misericordia. Así, la verdadera revelación requiere atención, sensibilidad y disposición para reconocer a Dios en lo ordinario, valorando la autenticidad
Y la pureza de los gestos pequeños que, sin embargo, tienen un impacto eterno. La prontitud en la respuesta a Dios. El relato destaca que los pastores fueron deprisa a Belén. Esta prontitud nos enseña la importancia de no posponer nuestra respuesta a Dios. La fe auténtica se demuestra en acción, en la disposición inmediata a actuar cuando sentimos el llamado divino. Cada decisión que tomamos frente a las oportunidades de servir, perdonar o acompañar a otros refleja nuestra disposición a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La prisa de los pastores no fue fruto del azar, sino de un corazón que comprendía que la revelación divina exige atención y compromiso. En nuestra vida moderna, este principio se traduce en no postergar la oración, el apoyo al prójimo o la rectificación de errores, entendiendo que cada momento es una oportunidad para acercarnos a Dios y permitir que su presencia transforme nuestra existencia. La humildad como escuela de vida. El pesebre, lugar de nacimiento de Jesús, nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Este mensaje es revolucionario, pues desafía nuestra visión del éxito, que a menudo se mide en logros, prestigio o poder. La humildad de Cristo invita a reflexionar sobre cómo valoramos nuestras propias vidas y cómo nos relacionamos con los demás. Ser humildes no significa renunciar a nuestras capacidades o sueños, sino reconocer que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios. La humildad abre la puerta a la sabiduría, a la compasión y a la cercanía con los demás, recordándonos que el amor y la entrega sincera son los verdaderos signos de grandeza espiritual. La alegría como fruto del encuentro con Cristo. Al contemplar al niño, los pastores experimentan una alegría profunda que los lleva a glorificar a Dios y compartir la buena noticia. Esta alegría no es superficial ni depende de las circunstancias externas, sino que nace de la certeza de la presencia de Dios. Nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en el encuentro con lo divino y en la integración de esa experiencia en nuestra vida diaria. La alegría que brota de la fe nos fortalece en los desafíos, nos impulsa a la acción y nos convierte en testigos de esperanza. Así, cada acto de amor, cada gesto de compasión y cada palabra de aliento se transforma en un eco de esa alegría, irradiando luz a nuestro alrededor y confirmando que la fe auténtica se manifiesta en emociones profundas y sostenidas, que no se limitan a lo pasajero sino que generan transformación real en nuestro corazón y en nuestra relación con los demás. La humildad como vía de encuentro con Dios. El pesebre simboliza la humildad y la vulnerabilidad, cualidades esenciales para recibir a Dios. Esta escena nos invita a valorar la sencillez en nuestra vida espiritual y a reconocer que el orgullo y la autosuficiencia pueden impedirnos percibir lo divino. La humildad nos permite abrir el corazón, aprender de cada experiencia y de cada persona, y reconocer nuestra dependencia de Dios. Así como los pastores se acercaron, sin pretensiones ni expectativas de grandeza, nosotros también debemos acercarnos a la fe con un espíritu abierto, conscientes de que la grandeza se encuentra en la entrega
en el servicio y en la capacidad de amar desinteresadamente. La humildad no es debilidad, sino la fuerza que nos permite estar disponibles para la gracia y actuar con justicia y amor en todas las circunstancias de la vida. La obediencia y la fidelidad a la ley. La circuncisión de Jesús y la imposición de su nombre reflejan obediencia a la ley y fidelidad a las tradiciones. Este acto nos recuerda la importancia de la coherencia entre la fe y la vida, y como el cumplimiento de las normas divinas constituye un camino de bendición y maduración espiritual. La obediencia a Dios no es un peso, sino una vía de libertad y plenitud. Cada vez que actuamos conforme a sus mandamientos y enseñanzas, estamos participando en su obra de salvación y transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean. La fidelidad a la ley y a los principios divinos también nos enseña paciencia, constancia y confianza. Cualidades necesarias para vivir la fe de manera madura, profunda y consciente. La misión del testimonio. Los pastores, tras contemplar al niño, regresan glorificando y alabando a Dios. Su testimonio nos recuerda que la experiencia de Dios no puede guardarse en secreto. Cada persona que ha sentido la presencia de Cristo está llamada a compartirla, ya sea a través de palabras, acciones o actitudes. La fe se expresa no solo en la oración y la contemplación, sino también en la manera en que vivimos, en cómo tratamos a los demás, y en nuestra capacidad de inspirar esperanza y amor. El testimonio cotidiano, humilde y constante, tiene el poder de transformar vidas, de acercar a otros a Dios y de construir comunidades basadas en el respeto, la solidaridad y la compasión. La esperanza cumplida. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la esperanza del pueblo de Israel, y nos invita a mantener viva nuestra propia esperanza. La espera de los pastores y de quienes anhelaban la salvación nos enseña que Dios actúa según su tiempo perfecto, y que nuestra fe debe sustentarse en la paciencia y la confianza. La esperanza cristiana no es un deseo vacío, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. Mantener la esperanza nos permite superar pruebas, perseverar en la oración y la acción, y encontrar en cada desafío la oportunidad de crecer y acercarnos a lo divino. Así como la llegada de Jesús trajo alegría y cumplimiento, nuestra vida también puede experimentar la realización de las promesas divinas, si permanecemos fieles y abiertos a la acción de Dios. La universalidad del mensaje. Aunque los pastores representan a los humildes y sencillos, el mensaje de Cristo trasciende toda condición social, cultural o económica. La buena noticia no está reservada a unos pocos privilegiados, sino que es para todos. Este principio nos recuerda la importancia de vivir una fe inclusiva y solidaria, de tender puentes de amor y comprensión hacia los demás, y de reconocer que cada persona, sin importar su historia, merece ser testigo del amor y la salvación de Dios. La fe auténtica nos impulsa a romper barreras de egoísmo, prejuicio o indiferencia, y a ser portadores de luz y esperanza en nuestra comunidad y en el mundo. La transformación personal. El encuentro con Cristo transforma profundamente
a quienes lo experimentan. Los pastores regresan glorificando y alabando. Porque su vida ya no es la misma. Su percepción del mundo ha cambiado. Cada creyente que se acerca a Dios está llamado a esta transformación. Una renovación del corazón, de la mente y de las acciones. La fe verdadera no se limita a momentos aislados de devoción, sino que impregna todas las áreas de la vida, generando coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Esta transformación también nos capacita para enfrentar adversidades con fortaleza, actuar con misericordia y amor, y reflejar en nuestras decisiones la presencia de Dios. La alegría del encuentro con lo divino. Al contemplar al niño, los pastores experimentan una alegría intensa que trasciende lo emocional y se convierte en espiritual. La alegría nacida de la fe es diferente de la felicidad temporal. No depende de circunstancias externas ni de posesiones, sino de la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta alegría nos fortalece ante las dificultades. Nos impulsa a actuar con generosidad. Y nos llena de esperanza. Cada momento en que vivimos con fe activa es una oportunidad para experimentar esa alegría y compartirla con quienes nos rodean, convirtiéndonos en testigos vivos de la bondad y la misericordia de Dios. La sencillez como camino hacia Dios. El mensaje de este pasaje nos enseña que lo sagrado se encuentra en la sencillez. Dios se revela no en lo grandioso ni en lo ostentoso, sino en los detalles humildes y cotidianos de la vida. Esto nos invita a valorar lo que a menudo ignoramos. Gestos de amor, momentos de servicio, palabras de consuelo y actos de generosidad. La sencillez nos permite acercarnos a Dios con un corazón abierto, libre de pretensiones y orgullos. Y nos ayuda a reconocer que la grandeza espiritual se mide por nuestra capacidad de amar y de entregarnos a los demás. La transformación que produce la fe. El encuentro con Jesús transforma a los pastores de manera radical. Antes de ver al niño, su vida seguía la rutina diaria de cuidar el rebaño. Después, regresan glorificando y alabando a Dios. Esto nos enseña que la fe auténtica no es estática ni superficial. Cambia la percepción de la vida, altera las prioridades y despierta un deseo profundo de vivir según los valores divinos. Cada creyente está llamado a experimentar esta transformación interior, dejando que la presencia de Dios influya en cada decisión, pensamiento y acción, y reflejando su amor en todas las relaciones humanas. El testimonio como misión diaria. Los pastores no guardan para sí la experiencia del nacimiento de Jesús. La proclaman con entusiasmo. Este gesto nos enseña que nuestra fe no debe ser privada o silenciosa, sino compartida a través del testimonio de nuestras acciones, palabras y actitudes. Vivir la fe implica irradiar luz y esperanza, acompañar a quienes sufren, servir desinteresadamente y mostrar coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. El testimonio auténtico transforma comunidades, fortalece vínculos y multiplica la presencia de Dios en el mundo. La esperanza que sostiene la vida. El nacimiento de Jesús cumple la esperanza prometida al pueblo de Israel y nos recuerda la importancia de mantener viva nuestra propia esperanza.
La fe y la paciencia nos permiten esperar el momento oportuno de Dios. Sin desesperarnos. Confiando en que sus promesas se cumplen. La esperanza cristiana es una fuerza que nos impulsa a perseverar. A superar obstáculos y a mantener la mirada en lo eterno. Sin dejarnos dominar por el miedo, la ansiedad o la superficialidad. Cada acto de fe es un acto de esperanza. Y cada gesto de confianza en Dios fortalece nuestra vida y la de quienes nos rodean. La universalidad del mensaje. Aunque los pastores representan a los humildes y sencillos, el mensaje de Jesús está destinado a toda la humanidad. No hay exclusión ni favoritismo. La buena noticia es para todos. Esto nos desafía a vivir una fe inclusiva, solidaria y abierta, buscando la justicia y la fraternidad en nuestras comunidades. Ser testigo del Evangelio implica romper barreras de egoísmo, prejuicio o indiferencia, y actuar como canales de amor, compasión y reconciliación, llevando la luz de Cristo a cada rincón de nuestra vida cotidiana. La circuncisión y la identidad en Cristo. El acto de circuncisión y la imposición del nombre de Jesús nos enseñan la importancia de asumir nuestra identidad espiritual y de vivir conforme a la misión que Dios nos confía. Cada creyente, a través de los sacramentos, es llamado a integrarse en la historia de salvación y a reflejar la presencia de Cristo en el mundo. Vivir en esta identidad implica coherencia, compromiso y disposición para cumplir el plan de Dios, siendo testigos de su amor y agentes de cambio positivo en la sociedad. La importancia de la fe activa. La experiencia de los pastores nos enseña que la fe auténtica no se queda en la contemplación, sino que se traduce en acción. Ellos no solo escucharon el anuncio del ángel, sino que se levantaron y fueron a buscar al niño. La fe activa nos impulsa a actuar en nuestras propias vidas, a perdonar, a servir a los demás y a luchar por la justicia y la verdad. Nos recuerda que no basta con conocer la palabra de Dios o meditar en ella. Debemos permitir que transforme nuestras decisiones, nuestra manera de relacionarnos con los demás y nuestra forma de enfrentar las dificultades. La fe activa genera frutos visibles, como la alegría, la gratitud y la esperanza compartida. El encuentro con Jesús como fuente de transformación interior. Al contemplar al niño, los pastores experimentan un cambio profundo en su interior. La presencia de Cristo nos confronta con nuestra propia vida. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestros miedos y nuestras ambiciones. Este encuentro produce una transformación que va más allá de lo emocional. Cambia nuestra perspectiva. Despierta valores que habían quedado dormidos. Y nos abre a un amor más profundo y generoso. Cada encuentro con Jesús nos desafía a crecer, a superar actitudes de egoísmo y a vivir en coherencia con la fe, generando un efecto transformador que se refleja tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras acciones cotidianas. La humildad de los pastores como ejemplo. Los pastores representan a los humildes, los sencillos. Aquellos que en apariencia podrían parecer insignificantes para el mundo, pero que son los primeros en recibir la revelación de Dios. Este hecho nos recuerda que la grandeza espiritual no depende de títulos, riqueza o reconocimiento,
sino de la apertura del corazón y la disposición para escuchar y obedecer. La humildad permite que la gracia divina se manifieste plenamente y nos enseña a valorar la sencillez en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la forma en que nos relacionamos con los demás hasta cómo los retos y las responsabilidades que Dios nos confía. La alegría como motor de la proclamación. La experiencia de los pastores nos muestra que la alegría no es solo un sentimiento interno, sino también un motor que impulsa a compartir el mensaje de Dios. La contemplación del niño produce un gozo tan profundo que los lleva a proclamar la buena noticia a todos los que pueden escuchar. Esta alegría nace de la certeza de la presencia divina y se convierte en fuerza para el testimonio en nuestra vida diaria. Esta misma alegría puede impulsarnos a servir, a animar a quienes están desanimados y a vivir con esperanza, recordando que la fe auténtica no se queda en uno mismo sino que se comparte y se multiplica a través del amor y la acción concreta. La sencillez como vía de encuentro con Dios. El nacimiento de Jesús en un lugar humilde nos enseña que la presencia de Dios no necesita de lujos ni apariencias. La sencillez es un camino hacia la contemplación y la apertura del corazón. Nos invita a valorar los gestos sencillos, la verdad en las palabras, la entrega desinteresada y los actos de amor que a menudo pasan desapercibidos. Al reconocer a Dios en la humildad, aprendemos que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de vivir con autenticidad, gratitud y servicio, y en cómo dejamos que esa presencia divina influya en nuestras relaciones y decisiones diarias. La obediencia que conduce a la gracia. La respuesta inmediata de los pastores al llamado del ángel nos enseña que la obediencia trae consigo bendición y transformación. Cada acción guiada por la voluntad de Dios tiene un efecto profundo en nuestra vida y en la de los demás. En nuestras propias circunstancias, obedecer puede significar perdonar cuando nos cuesta, ofrecer ayuda sin esperar recompensa, o actuar con justicia aun cuando nadie nos observa. La obediencia a Dios no limita nuestra libertad, sino que nos permite vivir en armonía con su plan, experimentando su gracia en cada paso que damos y viendo cómo su amor se manifiesta en nuestra vida cotidiana. La esperanza como fuerza que sostiene. El nacimiento de Jesús encarna la esperanza cumplida y nos invita a mantener viva nuestra propia esperanza. La fe nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando la espera parece larga o las dificultades se multiplican. La esperanza cristiana es activa. Nos mueve a perseverar, a trabajar por un mundo más justo y a acompañar a quienes atraviesan sufrimiento, sabiendo que la fidelidad de Dios nunca falla. Los pastores, al experimentar la realización de la promesa divina, nos muestran que la esperanza genuina genera alegría, paz interior y capacidad de inspirar a otros a confiar en la acción de Dios en sus vidas. La universalidad del mensaje. Aunque los pastores eran humildes y sencillos, el mensaje de Jesús es para todos. Esto nos recuerda que la buena noticia no discrimina por condición social, educación o riqueza. Es inclusiva y transformadora. Como creyentes,
Estamos llamados a vivir una fe que acoge y sirve a todos, especialmente a los más necesitados o ignorados. La universalidad del mensaje nos desafía a romper barreras de egoísmo, prejuicio o indiferencia, y a ser agentes de reconciliación, justicia y amor, llevando la luz de Cristo a cada ámbito de nuestra vida y a quienes nos rodean. La identidad en Cristo y la misión de cada creyente. La circuncisión y la imposición del nombre. Jesús simbolizan la identidad del Hijo de Dios y su misión salvadora. Cada creyente está llamado a asumir una identidad en Cristo, viviendo conforme a su enseñanza y reflejando su amor en el mundo. Esta identidad implica coherencia, compromiso y disposición para actuar como instrumento de transformación. Vivir en esta identidad nos invita a ser testigos del Evangelio, a servir sin esperar recompensa, y a permitir que la presencia de Dios guíe nuestra vida, iluminando nuestras decisiones, relaciones y acciones diarias con propósito y sentido profundo. La fuerza de la obediencia. La prontitud de los pastores al responder al llamado del ángel es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia a Dios transforma la vida. Ellos no dudaron ni cuestionaron. Se pusieron en marcha inmediatamente. Esto nos enseña que cuando dejamos de lado nuestras dudas, temores o comodidades, y actuamos conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida se llena de bendición y propósito. La obediencia activa no solo abre puertas espirituales, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar desafíos, superar obstáculos y vivir con coherencia y autenticidad. Es un recordatorio de que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un valor eterno y genera frutos en nosotros y en los demás. La contemplación que transforma. Al llegar al pesebre, los pastores contemplan al niño y experimentan un cambio profundo. La contemplación de lo divino nos invita a detenernos, a mirar más allá de la apariencia y a reconocer la acción de Dios en nuestra vida. No se trata de una admiración pasiva, sino de un encuentro que transforma la mente, el corazón y la actitud. Cada vez que nos acercamos a Dios con atención y apertura, nuestra visión del mundo se renueva, nuestras prioridades se ajustan, y nuestra capacidad de amar y servir se fortalece. La contemplación nos convierte en testigos conscientes y activos de la presencia divina. La humildad como camino de cercanía. El pesebre y los pastores nos enseñan que Dios se manifiesta en la humildad y la sencillez. La verdadera grandeza no se mide por riqueza, poder o prestigio, sino por la apertura del corazón, la disposición a servir y la capacidad de reconocer la acción de Dios en lo cotidiano. La humildad permite que la gracia divina fluya libremente. Nos ayuda a aprender de cada experiencia y a vivir con autenticidad. Así como los pastores se acercaron al niño sin pretensiones ni orgullo, nosotros también estamos llamados a acercarnos a Dios con un espíritu abierto, dispuesto a recibir su amor y a reflejarlo en la vida diaria. La alegría que nace del encuentro con Cristo. La contemplación del niño provoca en los pastores una alegría profunda, que no depende de circunstancias externas. Esta alegría espiritual es un regalo
que surge de la certeza de la presencia de Dios y de la realización de sus promesas. En nuestra vida cotidiana, esta misma alegría nos fortalece ante las dificultades. Nos impulsa a actuar con generosidad. Y nos anima a compartir esperanza con quienes nos rodean. La alegría auténtica se convierte en fuerza para el testimonio y en un motor que transforma nuestra relación con los demás, irradiando la luz del amor divino en cada acción y palabra. La misión de compartir la buena noticia. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, cumpliendo la misión de dar testimonio de lo que han visto. Esto nos enseña que la fe no se guarda en secreto, sino que se expresa en la acción, en las palabras y en la vida coherente. Cada creyente está llamado a ser un portador de luz y esperanza, a acompañar a quienes sufren y a servir sin esperar recompensa. El testimonio cotidiano, cuando nace de la experiencia del encuentro con Dios, transforma vidas y comunidades, y permite que otros también reconozcan la presencia de Cristo y la fuerza de su amor. La esperanza que sostiene la fe. El nacimiento de Jesús representa el cumplimiento de la promesa divina y nos enseña a mantener viva nuestra propia esperanza. La esperanza cristiana nos sostiene incluso en los momentos más difíciles, permitiéndonos confiar en que Dios cumple sus planes a su tiempo perfecto. Nos invita a perseverar en la oración, en la justicia y en la acción, con la certeza de que nuestra fidelidad y paciencia serán recompensadas. Cada acto de fe y cada gesto de confianza en Dios fortalece nuestra vida y genera alegría, seguridad y paz interior, recordándonos que la esperanza activa nos conecta con la promesa de salvación y nos impulsa a vivir con propósito. La universalidad del mensaje. Aunque los pastores representan a los humildes, la buena noticia de Jesús es para toda la humanidad. Esto nos invita a vivir una fe inclusiva, solidaria y abierta, que reconoce la dignidad y valor de cada persona sin distinción. La fe auténtica rompe barreras de egoísmo, prejuicio o indiferencia, y nos impulsa a ser agentes de reconciliación y amor en nuestro entorno. La universalidad del mensaje de Cristo nos desafía a vivir con apertura y generosidad, llevando la luz del Evangelio a todos los rincones de nuestra vida y comunidad, especialmente a quienes más necesitan esperanza y acompañamiento. La identidad cristiana y el propósito de vida. La circuncisión y la imposición del nombre de Jesús simbolizan la identidad y misión del Hijo de Dios. Cada creyente está llamado a asumir su identidad en Cristo y vivir conforme a su enseñanza, reflejando su amor y su justicia en la vida cotidiana. Esta identidad espiritual nos impulsa a actuar con coherencia, a servir desinteresadamente y a ser instrumentos de transformación en la sociedad. Vivir en esta identidad significa reconocer nuestro propósito, aceptar nuestra misión y permitir que la presencia de Dios guíe nuestras decisiones, gestos y relaciones con los demás. La fe activa en la vida cotidiana. Lucas nos enseña que la fe debe equilibrar contemplación y acción. Contemplar a Jesús nos llena de paz, amor y alegría, mientras que actuar nos permite llevar esa experiencia a los demás. Cada gesto de bondad,
cada palabra de aliento y cada acto de servicio se convierte en una manifestación del encuentro con Cristo. La vida del creyente es un testimonio continuo de la fe activa. Un llamado a transformar nuestro entorno y a irradiar esperanza, justicia y amor en todos los aspectos de la vida diaria. La apertura del corazón a lo divino. Los pastores nos muestran que estar abiertos al mensaje de Dios es fundamental para experimentar la gracia. Ellos no dudaron, no cuestionaron, sino que dejaron de lado su rutina y se dirigieron a Belén con humildad y entusiasmo. Esta apertura del corazón nos enseña que para recibir la acción de Dios en nuestra vida debemos liberarnos del orgullo, los miedos y las preocupaciones mundanas. Abrirse a lo divino implica escuchar con atención, discernir con paciencia y actuar con fe. Es un ejercicio de entrega que transforma nuestra interioridad y nos permite reconocer la presencia de Dios en cada detalle de nuestra vida. La importancia de la fe que se pone en movimiento. La fe de los pastores no se quedó en la contemplación pasiva. Se tradujo en acción inmediata. Esto nos enseña que la fe auténtica no es estática, sino dinámica y operativa. Cada decisión que tomamos guiados por la confianza en Dios. Cada gesto de servicio. Cada palabra de aliento y cada acto de justicia es expresión de una fe viva. La fe que se pone en movimiento transforma nuestras vidas y la de quienes nos rodean, convirtiéndonos en instrumentos de bendición y testigos de la acción de Dios en el mundo. La alegría como reflejo del encuentro con Cristo. Al contemplar al niño, los pastores experimentan una alegría profunda que trasciende lo emocional. Es una alegría espiritual que ilumina su corazón y los impulsa a glorificar a Dios. Esta alegría no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de la presencia divina. Nos enseña que la verdadera felicidad nace de vivir en comunión con Dios, de reconocer su amor constante y de experimentar la realización de sus promesas. La alegría genuina se convierte en fuerza para vivir la fe, servir a los demás y transmitir esperanza a quienes nos rodean. La humildad como puerta de la gracia. El pesebre, humilde y sencillo, es el escenario elegido por Dios para manifestar su amor al mundo. La humildad nos enseña que lo grandioso no siempre se encuentra en lo ostentoso, sino en la entrega sincera y en la disposición de servir. Los pastores nos muestran que la grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de reconocer nuestra dependencia de Dios, en la disposición de acoger su voluntad y en el amor desinteresado hacia los demás. La humildad abre el corazón a la gracia. Nos conecta con los valores eternos y nos permite experimentar la cercanía de Dios de manera profunda y transformadora. La transformación interior que produce la fe. El encuentro con Jesús transforma a los pastores en su interior, cambiando su percepción de un mundo y su manera de vivir. La fe auténtica no solo se experimenta en momentos de contemplación, sino que modifica nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Cada creyente que se acerca a Dios tiene la oportunidad de renovarse, de dejar atrás actitudes egoístas
de cultivar valores de justicia, compasión y misericordia, y de vivir con coherencia entre lo que cree y lo que hace. La fe transforma la vida de manera integral, haciendo que nuestras acciones diarias reflejen la presencia de Dios. El testimonio como expresión de amor. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios, cumpliendo su misión de testigos del nacimiento de Cristo. Esto nos enseña que la experiencia de la fe debe traducirse en testimonio. Compartir la buena noticia. Acompañar a quienes sufren y vivir de manera coherente con los valores del Evangelio. El testimonio no es solo verbal, sino también práctico. Se manifiesta en nuestras obras, actitudes y decisiones cotidianas. Cada gesto de amor, cada palabra de aliento y cada acción de servicio se convierte en una expresión del encuentro con Dios, iluminando la vida de quienes nos rodean y construyendo comunidades de esperanza y solidaridad. La esperanza que fortalece la vida. El nacimiento de Jesús representa la esperanza cumplida del pueblo de Israel, y nos invita a mantener viva nuestra propia esperanza. La esperanza cristiana nos sostiene incluso en medio de pruebas, dificultades e incertidumbres. Nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, a perseverar en la oración y a actuar con valentía y determinación. La esperanza activa nos impulsa a seguir adelante, a superar obstáculos y a ser portadores de luz y consuelo para los demás. Recordando que la fidelidad de Dios nunca falla, y que cada promesa se cumple en su tiempo perfecto. La universalidad del mensaje de salvación. Aunque los pastores eran humildes y sencillos, el mensaje de Jesús es para toda la humanidad. Esto nos recuerda que la buena noticia de Cristo no está limitada por condición social, cultura, educación o riqueza. La fe auténtica nos desafía a vivir con apertura y generosidad, acogiendo a todos sin exclusión, y a ser agentes de reconciliación y amor en nuestra comunidad. La universalidad del mensaje nos llama a vivir la fe de manera inclusiva, solidaria y transformadora, llevando esperanza, justicia y luz a cada rincón de nuestra vida cotidiana. El camino silencioso hacia el misterio. El relato comienza con un movimiento sencillo y, a la vez, decisivo. Los pastores van deprisa. Pero no es una prisa vacía ni desordenada, sino una urgencia nacida del asombro. No corren por miedo ni por obligación, sino porque algo ha tocado lo más profundo de su ser. Han escuchado un anuncio que no se puede quedar solo en palabras. El Evangelio nos muestra que la fe verdadera siempre empuja a caminar, a salir de uno mismo, a dejar el lugar conocido, para dirigirse hacia lo desconocido donde Dios se manifiesta. La prisa de los pastores no es superficial. Es el reflejo de un corazón que ha sido despertado. Encontrar a Dios en la sencillez. El lugar al que llegan los pastores no es grandioso ni solemne según los criterios humanos. Encuentran a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, acompañado por María y José. No hay tronos, no hay palacios, no hay signos de poder. Y, sin embargo, allí está Dios. El Evangelio nos conduce a comprender que Dios no se revela donde el mundo espera, sino donde el amor se hace pequeño. La identidad en Cristo y la misión personal.
La circuncisión y la imposición del nombre. Jesús reflejan la identidad y misión del Hijo de Dios. Cada creyente está llamado a asumir su identidad en Cristo y a vivir conforme a su enseñanza. Esta identidad espiritual implica coherencia, compromiso y disposición para actuar como instrumento de transformación. Vivir en esta identidad nos impulsa a servir sin egoísmo, a actuar con amor y a permitir que la presencia de Dios guíe nuestras decisiones, gestos y relaciones, convirtiéndonos en testigos activos de su mensaje y agentes de cambio en nuestra sociedad. El Evangelio de Lucas nos conduce suavemente hacia una verdad esencial de la fe. Dios se deja encontrar por quienes caminan con un corazón sencillo y disponible. Los pastores, María y José no hacen grandes discursos ni gestos espectaculares. Simplemente acogen, contemplan y responden. En esa sencillez se revela la profundidad del misterio. Dios no busca impresionar, busca habitar. No irrumpe con ruido, sino con la delicadeza de un niño que necesita ser acogido. Este pasaje nos enseña que la fe auténtica no consiste solo en ver, sino en dejar que lo visto transforme la vida. Los pastores regresan a su cotidianidad, pero lo hacen alabando, porque el encuentro con Dios no los separa de la realidad, sino que les da una mirada nueva sobre ella. María guarda todo en su corazón, recordándonos que el misterio de Dios se comprende más con el silencio orante que con muchas palabras. Y el nombre de Jesús, pronunciado en la humildad de un rito sencillo, nos confirma que la salvación comienza en lo pequeño y crece en la fidelidad cotidiana. Hoy, este Evangelio nos invita a hacer el mismo recorrido interior, a escuchar con atención, a ponernos en camino sin exigir seguridades, a buscar a Dios en lo simple, a guardar en el corazón lo que no entendemos. Dao todo y a volver a nuestra vida diaria con un espíritu renovado. Porque cuando Dios es verdaderamente encontrado, no cambia necesariamente las circunstancias externas, pero sí transforma el corazón. Y un corazón transformado es capaz de vivir, incluso en medio de la sencillez y las dificultades, con alabanza, esperanza y paz.